El amanecer caía lento sobre la hacienda Los Álamos, tiñendo el campo de un dorado pálido que apenas lograba espantar la niebla. A esa hora, cuando el mundo parecía contener la respiración, Juan Torres ya estaba despierto. Siempre lo estaba. La soledad no concede el lujo de dormir hasta tarde. Juan tenía 50 y tantos años y una vida hecha de silencios. Caminaba cada mañana por los mismos senderos, revisaba las cercas, contaba el ganado, hablaba poco y pensaba demasiado. Desde que la muerte le arrebató a su esposa, el tiempo se le había vuelto una rutina sin sobresaltos, como si cada día fuera una copia exacta del anterior. El campo le daba sustento, pero no compañía. Y él había aprendido a conformarse. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió el orden de lo cotidiano. Mientras avanzaba a caballo por el límite norte de la propiedad, Juan escuchó un gemido débil, casi confundido con el viento. Tiró de las riendas y afinó el oído. No era un animal herido. Era una voz humana, cansada, temblorosa. Bajó del caballo con el ceño fruncido y siguió el sonido hasta una vieja cerca de alambre oxidado, medio caída por el paso de los años. Allí la vio. Una anciana estaba atrapada entre los alambres, su ropa desgarrada y las manos ensangrentadas por el esfuerzo inútil de liberarse. El cabello blanco le caía desordenado sobre el rostro, y sus ojos, grandes y húmedos, reflejaban más miedo que dolor. A su lado, como si fueran guardianes silenciosos, dos perritos mestizos gruñían suavemente, sin agresividad, pero con una lealtad feroz que parecía decir: no te acerques si no vienes a ayudar. Juan dio un paso al frente, despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Tranquilos, no les voy a hacer daño, murmuró, más para convencerse a sí mismo que a los animales. Fue entonces cuando notó la canasta. Estaba apoyada contra un poste de la cerca, cubierta con una manta raída. De su interior surgía una respiración suave, rítmica. Juan se acercó y al apartar la tela con cuidado, se encontró con el rostro de un bebé dormido, ajeno al frío, al peligro, al caos que lo rodeaba. Sus manos diminutas se cerraban y abrían como si estuviera soñando. La escena era tan extraña que Juan pensó, por un instante, que seguía dormido. «Dios mío», susurró. La anciana lo miró con desesperación. «No, no se lleve al niño», dijo con voz rota. «Por favor, él no tiene la culpa». Esas palabras atravesaron a Juan como un golpe seco. No sabía qué estaba pasando, no entendía cómo una mujer de esa edad, 2 perros y un bebé podían terminar atrapados en medio de su propiedad al amanecer. Pero sí sabía una cosa, no podía dar la espalda. Con manos firmes, aunque temblorosas, comenzó a cortar el alambre con la navaja que siempre llevaba consigo. Los perros observaron cada movimiento, atentos, hasta que finalmente la anciana quedó libre y cayó de rodillas, exhausta. Juan la sostuvo antes de que se desplomara por completo. «Está a salvo», le dijo. «Ya pasó». Ella lloró en silencio, apoyando la frente en la tierra húmeda, como si el cuerpo por fin se rindiera después de una larga huida. Juan envolvió al bebé con más cuidado y lo sostuvo torpemente entre sus brazos. Hacía décadas que no cargaba a un niño. El peso era ligero, pero la sensación era abrumadora. Un recuerdo que creyó enterrado se agitó en su pecho. «¿De dónde vienen?», preguntó con suavidad. La anciana negó con la cabeza. «No aquí, no ahora», respondió. «Solo llévenos lejos, antes de que sea tarde». Juan miró alrededor. El sol ya comenzaba a subir, y con él, el riesgo de ser vistos. Algo en la mirada de esa mujer le dijo que el peligro no era una exageración, que había una historia oscura detrás de ese silencio. Sin pensarlo más, tomó una decisión que cambiaría su vida. «Mi casa está cerca», dijo. «Allí podrán descansar. Luego veremos qué hacer». La anciana lo observó con incredulidad, como si no estuviera acostumbrada a la bondad gratuita. Asintió despacio. Los perritos se acercaron a Juan, olfatearon al bebé y, satisfechos, caminaron detrás de él. Mientras avanzaban hacia la hacienda, Juan sintió algo extraño, casi olvidado, una inquietud distinta a la soledad. No era miedo, tampoco paz. Era la certeza de que,
sin buscarlo, acababa de cruzar una línea invisible. Esa mañana, al romper la rutina que había protegido su corazón durante años, Juan Torres no solo había salvado a 3 vidas. Había abierto la puerta a un destino que jamás imaginó. El trayecto hasta la hacienda se hizo más largo de lo habitual. No por la distancia, sino por el silencio cargado que los acompañaba. Juan caminaba adelante, sosteniendo al bebé con un cuidado casi reverente. Detrás, la anciana avanzaba con pasos inseguros, apoyándose en un bastón improvisado, mientras los 2 perritos no se separaban de ella ni un instante. Al llegar, Juan no los llevó a la casa principal. No todavía. Algo dentro de él, una mezcla de prudencia y presentimiento, lo empujó a conducirlos al pequeño establo, limpio, apartado, protegido del viento. Allí encendió una lámpara y preparó un catre con mantas viejas pero secas. «Siéntese», le dijo. «Está sangrando». La anciana obedeció con dificultad. Bajo la luz tenue, Juan pudo ver mejor las heridas. Raspones profundos en los brazos, una cortada fea en la pierna y moretones que no parecían producto de una simple caída. Eran marcas de huida, de lucha. «Me llamo Marisol», dijo ella de pronto, como si el nombre fuera una moneda de confianza. «Y gracias por no preguntar primero». Juan asintió mientras limpiaba la herida con agua. «Lo importante es que está viva. Pero necesita un médico. Puedo llevarla al hospital del pueblo». Marisol palideció al instante. Su mano temblorosa se aferró al brazo de Juan con una fuerza inesperada. «No», dijo casi suplicando. «Al hospital no. Si voy ahí, me encontrarán». Juan se detuvo. La miró con atención, por primera vez sin prisa. Sus ojos no mentían. Había terror, sí, pero también una lucidez dolorosa, como la de alguien que sabe exactamente de qué está huyendo. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. Marisol bajó la mirada hacia el bebé, que seguía dormido, ajeno a todo. «Gente poderosa», respondió. «Gente que no perdona. Si saben que sigo viva, y que él está conmigo, no nos dejarán escapar otra vez». Juan sintió un nudo en el estómago. A lo largo de su vida había aprendido a reconocer el miedo verdadero. Y ese no se improvisa. «Entonces se quedarán aquí», dijo finalmente. «Al menos hasta que pueda caminar bien». Marisol lo miró con sorpresa, casi con culpa. «No debería involucrarse», susurró. «Ya ha hecho demasiado». Juan dejó el trapo a un lado y se incorporó despacio. «Tal vez», respondió. «Pero ya estoy involucrado». Mientras hablaban, uno de los perritos comenzó a ladrar suavemente, mirando hacia la puerta del establo. Juan giró de inmediato. Afuera, el motor de un vehículo se escuchaba a lo lejos, rompiendo la quietud del campo. Marisol se llevó la mano al pecho. «Ya vienen», dijo. Sabía que no tardarían. Juan apagó la lámpara de golpe. El establo quedó en penumbra. «Escúcheme bien», dijo con firmeza. «Nadie entra aquí sin mi permiso. Quédese en silencio». Los segundos pasaron pesados. El motor se detuvo a unos cientos de metros. Se escucharon voces lejanas. Juan apretó los puños. Hacía años que no sentía ese viejo impulso de proteger algo más que su propia soledad. Las voces se alejaron. El motor volvió a encenderse. Poco a poco, el sonido se perdió entre los árboles. Marisol rompió en llanto, esta vez sin contenerse. «No puedo seguir huyendo», dijo. «Estoy cansada, pero él no puede caer en sus manos». Juan volvió a encender la lámpara. «¿Quién es ese niño? ¿Marisol?». Ella respiró hondo. Dudó, y entonces soltó la verdad, como quien deja caer un peso que ya no puede cargar sola. «No es mi nieto», confesó. «Es mi hijo». Juan se quedó inmóvil. «¿Su hijo?». «Lo tuve tarde», continuó. «Muy tarde, cuando creí que la vida ya no me debía nada. Pero su padre no quería que existiera. Para él, este niño es un error que debe borrarse». Juan miró al bebé con otros ojos. Ya no solo vio fragilidad, sino peligro. «¿Y por qué usted?», preguntó. «¿Por qué cargar sola con todo esto?». Marisol levantó la mirada, con una tristeza serena.
Porque soy la única que sabe la verdad, dijo. Y porque si algo me pasa, su voz se quebró. Necesito que alguien bueno lo proteja. El silencio se instaló entre ambos. Juan comprendió, en ese instante, que el refugio que había ofrecido no era temporal. Que aquel niño, aquella mujer y ese secreto habían entrado en su vida para quedarse. Y que el enemigo del que huían no se conformaría con retirarse tan fácilmente. Afuera, el sol ya estaba alto. Dentro del establo, algo había cambiado para siempre. Juan Torres, sin saberlo, acababa de convertirse en guardián de una verdad peligrosa, y en el blanco de una amenaza que pondría a prueba todo lo que aún creía ser. Los días siguientes amanecieron con una calma engañosa. La hacienda Los Álamos seguía siendo la misma por fuera, el mugido del ganado, el crujir de la madera vieja, el olor a tierra húmeda. Pero por dentro algo había cambiado. Juan lo sentía en cada paso, como si el aire mismo se hubiese vuelto más denso. Marisol se instaló en el establo, en un cuarto sencillo que Juan acondicionó sin hacer preguntas. Allí, entre fardos de heno y paredes gastadas, el bebé Josué comenzó a llenar el silencio con respiraciones suaves y llantos breves que a Juan le parecían ecos de otra vida, una que creyó perdida para siempre. Al principio, Marisol apenas hablaba. Pasaba largas horas sentada, observando, escuchando. Pero pronto, algo en ella empezó a despertar. Una mañana, Juan la encontró de pie, sosteniéndose apenas del bastón, mientras acariciaba el lomo de una yegua nerviosa que nadie lograba calmar desde hacía días. El animal, conocido por su mal carácter, permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada hacia la anciana, como si entendiera cada palabra que ella murmuraba. «¿Qué le está diciendo?», preguntó Juan, sorprendido. Marisol sonrió con cansancio. «Nada que no necesite oír», respondió. «Tiene miedo y dolor en la pata trasera. Si no la atienden pronto, no volverá a correr». Juan frunció el ceño. Nadie había notado esa lesión. «¿Cómo sabe eso?». Marisol lo miró por primera vez con una seguridad distinta, casi olvidada. «Porque he dedicado mi vida a escuchar a los animales», dijo. «Soy veterinaria». La palabra cayó como una revelación. Desde ese día, Marisol empezó a recorrer el establo con pasos lentos pero firmes. Identificó infecciones, calmó reses inquietas, salvó a un ternero recién nacido que todos daban por perdido. Juan observaba en silencio, con una mezcla de admiración y desconcierto. «Tiene un don», admitió una tarde, mientras ella limpiaba las manos manchadas de tierra. «Aquí nos vendría bien alguien como usted». Marisol bajó la mirada. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo. «No es seguro». Juan respiró hondo. «Nada es seguro», respondió. «Pero mientras esté aquí, puede trabajar conmigo. No le faltará comida ni un lugar para su hijo». Ella dudó. Miró a Josué, dormido en una cuna improvisada. Luego asintió. Así nació un equilibrio extraño. Juan necesitaba sus conocimientos. Marisol necesitaba protección. Y ambos lo sabían. Las jornadas se hicieron más llevaderas. Juan comenzó a confiarle decisiones importantes del ganado. Marisol recuperó fuerzas, y con ellas, una dignidad que parecía haberle sido arrebatada. Incluso los perritos parecían más tranquilos, como si supieran que, por ahora, estaban a salvo. Pero la paz nunca dura demasiado. Una tarde, mientras revisaban un corral, Juan notó que Marisol se había quedado inmóvil, con la mirada fija en el camino que conducía a la hacienda. A lo lejos, una camioneta negra avanzaba lentamente, levantando polvo. «¿Qué ocurre?», preguntó Juan. Marisol palideció. «Ese vehículo», susurró. «Es de ellos». Juan sintió como la sangre le golpeaba las sienes. «¿Estás segura?». «Demasiado». La camioneta no se detuvo. Pasó de largo. Pero dejó algo atrás. Una sensación de amenaza que se coló como veneno. Esa noche, Marisol no durmió. Y cuando el alba volvió a teñir el campo, tomó una decisión. «Juan», dijo con voz firme. «No le he contado todo». Juan la miró en silencio. «El padre de Josué no es solo un hombre poderoso», continuó. «Es alguien que usted conoce.
Alguien que hace negocios en esta región. El corazón de Juan dio un vuelco. ¿Quién?, preguntó. Marisol lo miró directo a los ojos. El principal comprador de su ganado. El silencio fue absoluto. Juan comprendió entonces que el peligro no estaba fuera de su mundo, sino en el centro mismo de su vida. Que el trabajo que le había ofrecido a Marisol no solo había creado un vínculo necesario, sino una línea de fuego entre su pasado tranquilo y una verdad que amenazaba con destruirlo todo. Y mientras Josué lloraba suavemente desde el establo, Juan supo que ya no había marcha atrás. Protegerlo significaría enfrentarse a quien tenía el poder de arruinarlo. Y aún así, sin decirlo en voz alta, Juan ya había elegido. La noche cayó pesada sobre los álamos, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba a punto de revelarse. El viento golpeaba las láminas del establo y hacía crujir la madera vieja, obligando a Juan a permanecer despierto. Desde hacía horas, Marisol caminaba de un lado a otro, inquieta, como un alma atrapada entre el pasado y el presente. Finalmente, se detuvo. «Ya no puedo seguir callando», dijo, con una firmeza que contrastaba con el temblor de sus manos. «Si va a protegerme, debe saber toda la verdad». Juan dejó a un lado el café intacto. La miró sin interrumpirla. Había aprendido que algunas confesiones necesitan silencio para nacer. «Mis padres me obligaron a casarme», continuó Marisol. «Yo era joven, y él, un hombre rico, influyente. Para ellos, no fue un matrimonio, fue un negocio». Tragó saliva. Al principio prometió cuidarme, pero pronto mostró quién era realmente. Controlador, violento. Cada día era una humillación nueva. Yo aguanté porque no tenía a dónde ir. Juan apretó la mandíbula. No dijo nada, pero algo oscuro se movió en su mirada. Nunca me permitió ejercer como veterinaria, prosiguió. Decía que mi lugar estaba en la casa, que yo le pertenecía. Mis padres lo sabían, y aún así, miraron hacia otro lado. El silencio se volvió insoportable. ¿Y Josué?, preguntó Juan con voz baja. Marisol levantó la cabeza. En sus ojos no había vergüenza, sino una dignidad cansada. Josué no es su hijo, confesó. Es fruto de una relación que tuve después, cuando ya no soportaba más. Un hombre bueno, pero débil. Cuando supo quién era mi esposo, desapareció por miedo. Juan cerró los ojos un instante. Todo encajaba. El peligro, la persecución, el odio. Si ese hombre descubre que el niño existe, dijo Marisol, no lo perdonará. Para él, Josué es una afrenta. Una prueba viva de que no logró poseerme del todo. Desde la cuna improvisada, el bebé se removió y lanzó un pequeño quejido. Marisol corrió a calmarlo, apoyándolo contra su pecho. Juan observó la escena con una mezcla de ternura y rabia. Por eso huí, añadió ella. Por eso crucé campos, cercas, noches enteras sin dormir. Prefiero morir antes que devolverle a mi hijo. Juan se puso de pie. Caminó hasta la puerta del establo y miró la oscuridad del campo, como si buscara respuestas en la distancia. Ese hombre, dijo finalmente. ¿Sabe que está aquí? Marisol negó. No, todavía. Juan respiró hondo. Entonces no lo sabrá, sentenció. No mientras yo esté vivo. Marisol lo miró, sorprendida. Juan, no entiende. Ese hombre tiene dinero, contactos. Puede destruirlo. Juan se volvió hacia ella, con una calma que no admitía discusión. Ya he perdido todo una vez, respondió. El miedo no va a gobernar mi vida otra vez. Hubo un golpe seco en la puerta del establo. Ambos se sobresaltaron. Juan, gritó una voz desde afuera. Soy Ramón, del matadero. Juan abrió con cautela. Ramón, pálido, evitó mirar a Marisol. Vi una camioneta negra dando vueltas por el camino viejo, dijo en voz baja. Preguntaban por una mujer y por un niño. El corazón de Marisol se encogió. Juan asintió despacio. Gracias, respondió. Vete a casa. Cuando la puerta volvió a cerrarse, la tensión era insoportable. No hay más tiempo, dijo Marisol. Debo irme.
No puedo arrastrarlo conmigo. Juan dio un paso al frente. No, dijo con firmeza. Si te vas ahora, te encontrarán. Aquí tienes una oportunidad. Y yo ya tomé una decisión. Marisol lo miró, con lágrimas silenciosas. ¿Por qué haría esto por mí? Juan bajó la voz. Porque nadie me protegió cuando más lo necesitaba. Y porque ese niño merece crecer sin miedo. Un silencio profundo los envolvió. Afuera, en algún punto del camino, un motor volvió a encenderse. Juan tomó una escopeta vieja que colgaba de la pared. No para usarla, sino como símbolo de una frontera que no permitiría cruzar. En ese instante, comprendió que proteger a Marisol no era solo un acto de compasión. Era una declaración de guerra. Y sin saberlo aún, acababa de colocarse frente al enemigo más peligroso de su vida, por una mujer que había aprendido a resistir, y por un niño que se había convertido en su razón para luchar. Las semanas comenzaron a deslizarse una sobre otra, como hojas que caen sin hacer ruido. En Los Álamos, el tiempo parecía avanzar distinto, más lento, más atento a los pequeños gestos. Juan lo notó pronto, ya no se despertaba solo por costumbre, sino por el llanto suave de Josué, por los pasos de Marisol al amanecer, por la sensación extraña de que alguien lo esperaba. El establo dejó de ser solo un refugio. Se volvió hogar. Josué crecía rodeado de olores a tierra lleno, de ladridos protectores y manos que aprendían a cuidarlo. Juan, que nunca había sostenido a un hijo propio, descubrió que su cuerpo recordaba lo que su vida le había negado. Al principio lo cargaba con torpeza, como si temiera romperlo. Luego, con una naturalidad que lo sorprendió a él mismo. Había noches en que el bebé no dormía. Marisol caminaba de un lado a otro, agotada, hasta que Juan se ofrecía a ayudar. Bastaba que Josué quedara apoyado en su pecho para calmarse. Entonces Juan se quedaba inmóvil, respirando despacio, con el corazón desordenado. En esos momentos, el pasado volvía. Recordaba a Elena, su esposa. Recordaba el hospital, las palabras medidas del médico, el silencio posterior. Nunca podrán tener hijos. Esa frase había marcado el inicio del final. No por falta de amor, sino por la culpa muda que ambos cargaron hasta que la muerte decidió por ellos. Ahora, sin buscarlo, la vida parecía devolverle algo que creyó perdido. Marisol también había cambiado. El miedo seguía ahí, latente, pero ya no la dominaba. Reía con más facilidad, hablaba del campo, corregía a Juan cuando se empeñaba en forzar al ganado. Había días en que, al mirarla, Juan olvidaba por completo el peligro que los rodeaba. Y eso lo asustaba. No deberíamos acostumbrarnos, dijo él una noche, mientras cenaban en silencio. Esto no es permanente. Marisol levantó la mirada. No discutió, solo respondió, nada lo es. Pero mientras dure, déjenos vivirlo. Juan no contestó, porque en el fondo sabía que ya no quería que terminara. El pueblo empezó a notar los cambios. Juan iba menos, hablaba poco, evitaba miradas. Algunos murmuraban, otros preguntaban. Él respondía lo justo. La hacienda seguía funcionando, pero había retrasos, pedidos cancelados, llamadas que Juan dejaba sin atender. Hasta que una tarde, llegó una carta. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con letra firme. Juan la abrió con cuidado. Dentro, una sola frase. Sabemos que no estás solo. El papel tembló entre sus dedos. Esa noche, Juan no durmió. Caminó por la casa, revisó cerraduras, escuchó cada ruido como una amenaza. Al amanecer, encontró a Marisol sentada junto a la cuna, observando a Josué dormir. Nos encontraron, dijo Juan sin rodeos. Marisol cerró los ojos. No lloró. Ya había llorado demasiado en su vida. Entonces esto se acaba, susurró. No voy a arrastrarlos conmigo. Juan dio un paso al frente. No, respondió. Esto, se detuvo, buscando las palabras. Esto ya es parte de mí. Marisol lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. Juan, si siguen avanzando, no habrá vuelta atrás. Él asintió. Nunca la hubo. En ese instante,
Josué despertó y estiró los brazos hacia Juan. Un gesto simple, instintivo. Juan lo tomó en brazos, sintiendo como ese pequeño peso ordenaba su mundo. Pero mientras lo hacía, algo ocurrió. Desde el camino principal se escuchó el motor de una camioneta. Esta vez no se detuvo lejos. Se acercó. Lenta, decidida. Juan miró por la ventana. La reconoció de inmediato. La misma camioneta negra. Marisol sintió el cambio en el aire. Ya no es una advertencia, dijo Juan. Es un aviso final. Se miraron en silencio, conscientes de que ese lazo que los había unido, hecho de cuidado, heridas compartidas y esperanza, ahora los colocaba en el centro del peligro. Juan apretó a Josué contra su pecho. Había sanado. Sí, pero sanar tenía un precio. Y el pasado acababa de venir a cobrarlo. La camioneta negra se detuvo frente al establo levantando una nube espesa de polvo. El motor quedó encendido unos segundos de más, como una advertencia innecesaria. Juan no se movió. Permaneció de pie junto a la puerta, con el cuerpo tenso y la mirada firme, mientras Marisol abrazaba a Josué contra su pecho, sintiendo como el corazón le golpeaba con violencia. La puerta del vehículo se abrió primero del lado del conductor. El hombre que bajó era alto, de traje oscuro pese al calor del campo. Axel. Su presencia imponía sin necesidad de palabras. Tenía el gesto frío, la sonrisa ensayada de quien está acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Detrás de él descendió un hombre mayor, encorvado pero elegante, con el rostro endurecido por los años y la ambición. Eusebio, el padre de Marisol. Ahí estás, dijo Eusebio al verla. Siempre supe que no llegarías muy lejos. Marisol retrocedió un paso instintivamente. Juan avanzó otro, colocándose entre ellos sin decir palabra. Axel observó el lugar con desprecio contenido. Vaya, comentó. Así que este es el gran escondite. Un establo. Miró a Juan de arriba abajo. No imaginé que Marisol acabaría en algo tan humilde. Juan sostuvo la mirada. No tienen nada que hacer aquí, dijo con calma. Váyanse. Eusebio soltó una risa seca. ¿Quién cree que es usted para hablar así? Marisol es mi hija. Y él, señaló a Axel, es su prometido. Venimos a llevarla a casa. Yo no tengo casa, respondió Marisol con la voz temblorosa pero firme. Y él no es mi prometido. Axel dio un paso adelante. No seas ingrata, dijo. Te dimos un apellido, una vida cómoda. Y tú nos pagas huyendo como una delincuente. Juan apretó los puños. Ella no se va, dijo. No por la fuerza, no con amenazas. Axel sonrió, como quien ya esperaba esa respuesta. No hace falta llegar a eso, dijo mientras sacaba un sobregrueso del interior de su saco. Somos hombres razonables. Lo extendió hacia Juan. Esto es solo el comienzo. Dinero suficiente para pagar deudas, mejorar esta hacienda, incluso para desaparecer si quiere. Nadie tiene que salir lastimado. Juan ni siquiera miró el sobre. Guárdelo. Eusebio frunció el ceño. Piénselo bien, insistió. Mi hija es un problema. Siempre lo fue. Usted no entiende con quién se está metiendo. Juan dio un paso más al frente. Lo que entiendo, dijo, es que su hija llegó aquí herida, aterrada, con un bebé en brazos. Y que ustedes no vinieron a preguntar cómo estaba, sino a reclamar lo que creen que les pertenece. Axel dejó caer el sobre al suelo. No se haga el héroe, espetó. Esto no es su asunto. Desde el momento en que cruzaron esa puerta, sí lo es. El silencio se volvió espeso. Josué comenzó a llorar. Marisol lo meció con cuidado, conteniendo las lágrimas. Entonces Axel habló con voz baja, peligrosa. Ese niño no es mío, dijo. Y eso no lo puedo permitir. Un error así se corrige. Juan sintió como la sangre se le helaba. No vuelva a hablar de ese niño, dijo. Ni ahora ni nunca. Axel lo miró con desdén. ¿Y qué va a hacer? ¿Denunciarme? Rió. Tengo jueces, policías, amigos en todas partes. Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. No todos, dijo una voz desde atrás.
Juan giró. Desde el fondo del establo apareció Ramón, seguido por 2 vecinos más. Uno de ellos sostenía un teléfono en alto, grabando. Llevamos rato escuchando, continuó Ramón. Y esto ya no es una visita familiar, es una amenaza. Eusebio palideció. Ustedes no saben con quién se meten, gruñó. Lo sabemos, respondió Juan. Y aún así, no vamos a movernos. Axel miró alrededor. Por primera vez, su seguridad vaciló. Esto no se queda así, dijo entre dientes. Se lo prometo. Las promesas ya no nos asustan, contestó Juan. Aquí no manda su dinero. Aquí se respeta a las personas. Axel volvió a subir a la camioneta con furia contenida. Eusebio dudó un segundo, mirando a su hija como si fuera una extraña. ¿Te arrepentirás?, le dijo. Marisol lo sostuvo la mirada. Ya lo hice una vez, respondió. Nunca más. La camioneta se alejó levantando polvo y amenaza. Cuando el ruido se perdió en el camino, Juan sintió el peso de lo ocurrido caerle encima. No había marcha atrás. El enemigo ya no se escondía. Marisol se acercó lentamente. Acaba de ponerse en peligro por mí y por mi hijo, dijo en voz baja. Juan miró a Josué, que ahora dormía de nuevo, ajeno a todo. No, respondió. Me puse del lado correcto, pero en el fondo, ambos sabían la verdad. Esa confrontación no había sido el final. Había sido el inicio de una guerra. La noche que siguió al enfrentamiento fue distinta a todas las anteriores. No hubo palabras innecesarias ni gestos apurados. Solo un silencio espeso, cargado de todo lo que no se había dicho y ya no podía seguir escondiéndose. Juan permaneció sentado en el porche de la casa principal, mirando la oscuridad del campo como si esperara que algo emergiera de ella. Marisol salió del establo con Josué dormido en brazos y se acercó despacio. Los perros se acomodaron a sus pies, vigilantes. No debiste hacerlo, dijo ella al fin. Enfrentarte así a ellos. Te metiste en un problema grande. Juan no la miró de inmediato. El problema empezó mucho antes de que llegaras, respondió. Solo que ahora tiene nombre y rostro. Marisol guardó silencio. Se sentó a su lado, dejando una distancia prudente, casi respetuosa. Durante un largo momento solo se escuchó el canto lejano de los grillos. Cuando Axel habló del niño, continuó Juan, entendí algo. No fue rabia lo que sentí. Fue miedo. Miedo de perderlos. Marisol levantó la mirada lentamente. Juan. Él respiró hondo, como quien cruza un umbral invisible. No soy un hombre joven, dijo. He vivido solo demasiado tiempo. No quiero confundirte ni arrastrarte a algo que luego te pese. Marisol lo miró con una mezcla de ternura y decisión. Yo tampoco buscaba esto, respondió. Pero después de todo lo que viví, usted fue el primero que no intentó poseerme, comprarme o controlarme. Solo, cuidarme. Juan cerró los ojos un instante. Tengo miedo del que dirán, confesó ella. De que te juzguen. De que te hagan daño por estar conmigo. Juan abrió los ojos y la miró por fin. El miedo ya no manda, dijo. Si lo dejo hacerlo, vuelvo a quedarme solo. Y eso sí me destruiría. Marisol bajó la mirada, conmovida. Josué se movió entre sus brazos y Juan, casi sin pensarlo, acercó una mano para acomodarle la manta. Sus dedos se rozaron. Ninguno se apartó. No fue un beso. No fue una promesa grandilocuente. Fue una certeza silenciosa. Esa noche decidieron estar juntos. Pero el amor, como bien sabía Juan, rara vez llega solo. 2 días después, el golpe fue seco y calculado. Juan recibió una notificación oficial. Una inspección sanitaria urgente en la hacienda. Luego otra. Cancelación temporal del contrato de compra de ganado. Al mediodía, el banco llamó para revisar un crédito antiguo. Todo en el mismo día. Todo demasiado perfecto. Juan colgó el teléfono con el rostro endurecido. Ya empezó, dijo. Marisol lo miró con culpa. Es por mí. No, corrigió Juan. Es porque no pueden controlarte. Y creen que atacándome, te van a doblar.
Esa misma tarde, el pueblo comenzó a murmurar que Juan estaba escondiendo a una mujer problemática, que el niño no era suyo, que había algo turbio en su relación. Las miradas cambiaron. Los saludos se volvieron fríos. Juan resistía, pero el cerco se cerraba. Entonces llegó el giro que ninguno esperaba. Esa noche, mientras revisaba papeles viejos buscando cómo sostener la hacienda, Juan encontró un documento olvidado en un cajón. Un testamento antiguo, firmado por un hombre poderoso, fallecido años atrás, el antiguo socio de Axel. El documento mencionaba una propiedad colindante a Los Álamos, tierra que, por un error legal, jamás fue reclamada. Juan entendió de inmediato. Axel no solo quiere destruirnos, dijo en voz baja. Quiere esta tierra. Marisol lo miró, alarmada. Entonces esto no es solo personal. Nunca lo fue, respondió Juan. Pero ahora tenemos algo que ellos no esperaban. Marisol se acercó, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Y ahora qué hacemos? Juan la rodeó con el brazo, mirando el campo que había defendido toda su vida. Ahora, dijo, dejamos de huir, y empezamos a pelear con la verdad. A lo lejos, una luz volvió a encenderse en el camino. No era una visita, era una advertencia. Y el amor que acababan de elegir sería puesto a prueba como nunca antes. El golpe no llegó de una sola vez. Llegó en capas, silencioso y calculado, como sabe hacerlo el poder cuando no quiere ensuciarse las manos. Primero fue el ganado. El camión que debía recogerlo nunca apareció. Juan llamó, insistió, esperó. La respuesta fue siempre la misma, órdenes de arriba. Luego vinieron las multas, las inspecciones repetidas, los papeles devueltos por errores mínimos que antes nadie veía. El dinero comenzó a escurrirse como agua entre los dedos. Juan lo resistía en silencio. No se quejaba, no pedía ayuda, pero Marisol lo veía. Lo veía revisar cuentas hasta la madrugada, con la frente apoyada en la mesa. Lo veía comer menos, hablar menos. Lo veía cargar con una culpa que no le pertenecía. Esto es por mí, dijo ella una noche. Si me voy, se detendrá. Juan levantó la mirada con una firmeza que no admitía discusión. Si te vas, ganan, respondió. Y eso no va a pasar. Sin embargo, la realidad no se podía ignorar. Un amanecer, Juan encontró parte del ganado muerto por un supuesto error sanitario. Otro día, el banco congeló una línea de crédito vital. La hacienda, que había resistido sequías y pérdidas, ahora se tambaleaba por una guerra que no había elegido. El rumor se extendió por el pueblo como pólvora húmeda. Juan Torres está acabado. Se metió con quien no debía. Eso le pasa por creerse salvador. Juan caminaba por las calles sintiendo las miradas clavarse en su espalda. Pero no bajó la cabeza. Hasta que una tarde, ocurrió algo que no esperaba. Estaba en el establo, revisando lo poco que quedaba, cuando escuchó pasos. Levantó la vista y vio a doña Carmen, la panadera del pueblo. Detrás de ella, Ramón, luego Elías, Marta, y uno a uno, más vecinos. No venimos a preguntar, dijo doña Carmen. Venimos a ayudar. Juan negó con la cabeza. No puedo aceptar. Claro que puede, interrumpió Ramón. Cuando mi hijo estuvo enfermo, usted no preguntó cuánto costaba. Solo ayudó. Marta dejó una bolsa sobre la mesa. No es caridad, dijo. Es memoria. Juan sintió un nudo cerrarle la garganta. En los días siguientes, ocurrió lo impensable. Los vecinos se organizaron. Compraron directamente el ganado que quedaba. Compartieron alimento, trabajo, contactos. Algunos ofrecieron mano de obra, otros firmaron cartas denunciando los abusos. La historia empezó a cambiar de boca en boca. La comunidad, esa que Axel creía dividida y sumisa, comenzó a cerrar filas. Pero el giro más inesperado llegó una mañana temprano. Un vehículo oficial se detuvo frente a la hacienda. De él bajó un hombre mayor, traje sobrio, mirada aguda. Se presentó como un auditor regional. Recibimos una denuncia formal, dijo. No contra usted, señor Torres,
sino contra quienes han manipulado contratos y presionado económicamente a pequeños productores. Juan comprendió de inmediato. Alguien había hablado. Y no había sido uno solo. Desde la casa, Marisol observaba con el corazón en vilo. Josué dormía en sus brazos, ajeno al temblor que recorría ese instante. «No estamos solos», susurró Juan al acercarse. «Nunca lo estuvimos, solo lo olvidamos». La batalla estaba lejos de terminar. Axel aún tenía poder, contactos, recursos, pero ahora había algo que no podía comprar ni intimidar. Una comunidad despierta, un pueblo que recordaba quién había estado siempre cuando nadie más aparecía. Y mientras el sol se alzaba sobre los álamos, Juan comprendió que, aunque la hacienda estuviera herida, la dignidad seguía en pie. Axel había tocado fondo, y desde allí, ya no miraba hacia abajo, sino hacia un enemigo mucho más peligroso de lo que imaginó. La unión de quienes ya no tenían miedo. El último golpe de Axel no fue ruidoso. Fue frío, pulcro, envuelto en papeles oficiales y sellos judiciales. Una demanda llegó a la hacienda una mañana nublada, acusando a Juan de retención indebida y manipulación, y a Marisol de abandono del hogar conyugal. Era el intento final de recuperar el control, o de vengarse por haberlo perdido. «Esta vez va en serio», dijo Marisol, con el documento temblando entre sus manos. «Si gana, puede quitarme a Josué». Juan no respondió de inmediato. Tomó el papel, lo leyó despacio y luego levantó la mirada con una calma que ya no era resignación, sino determinación. «No va a ganar», dijo. «Porque esta vez no estamos solos, ni callados». El juicio se fijó con rapidez. Axel confiaba en sus contactos, en su apellido, en el miedo que durante años había mantenido a raya a todos. Entró a la sala con seguridad ensayada, como quien cree que el resultado ya está escrito. Pero algo había cambiado. Uno a uno, los testimonios comenzaron a caer como piezas de dominó. Vecinos que declararon sobre las amenazas. Registros de llamadas. Inspecciones manipuladas. Incluso un antiguo empleado de Axel, despedido años atrás, se presentó con pruebas de sobornos y abusos sistemáticos. Y entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Marisol pidió la palabra. Se puso de pie con Josué en brazos y habló sin temblar. «Durante años creí que callar me protegía», dijo. «Hoy sé que el silencio solo protege al abusador». Relató los golpes, las humillaciones, el encierro. Mostró informes médicos antiguos, fotos guardadas como prueba de una verdad que había esperado su momento. El murmullo en la sala fue inmediato. Axel perdió el control. «Miente», gritó. Siempre fue una ingrata. Ese grito selló su destino. El juez ordenó silencio. Y minutos después, dictó resolución provisional. Medidas de protección para Marisol, anulación de cualquier vínculo forzado, y apertura de investigación penal contra Axel por amenazas y abuso. Marisol cerró los ojos. No lloró. Sonrió apenas. Era libre. Días después, sin anuncios ni lujos, Juan y Marisol tomaron una decisión que no necesitaba aprobación ajena. La ceremonia fue en el establo, al amanecer. Allí donde todo había comenzado. Entre el olor a heno, el murmullo de los animales y la luz tibia entrando por las rendijas de madera. Josué dormía en brazos de doña Carmen. Los perritos se echaron cerca del altar improvisado. Las vacas, las gallinas, los caballos, todos parecían observar en un silencio respetuoso. Juan, con un traje sencillo, miró a Marisol como si la viera por primera vez. Ella vestía de blanco humilde, sin joyas, sin miedo. ¿Aceptas amar y proteger, incluso cuando el mundo se ponga en contra?, preguntó el juez de paz. Sí, respondió Juan sin dudar. ¿Aceptas caminar sin cadenas y elegir el amor sin vergüenza?, preguntaron a Marisol. Ella miró a Juan, luego a Josué. Sí, para siempre. Cuando se besaron, no hubo aplausos exagerados. Solo lágrimas sinceras y abrazos largos. De esos que sanan. Pero la historia aún guardaba una última sombra. Desde lejos, una camioneta observó la escena. Axel, con el rostro endurecido,
Miró como lo que creyó suyo se le escapaba definitivamente. Esta vez no avanzó. Esta vez entendió que había perdido. Porque el poder no siempre gana. A veces, gana el amor que resiste. La verdad que se atreve a hablar. Y la comunidad que decide no volver a callar. Y mientras el sol subía sobre los álamos, Juan y Marisol comenzaron una nueva vida. No libres del pasado, pero por fin dueños de su futuro. El tiempo no se detuvo en los álamos. Avanzó, como siempre lo hace, pero esta vez sin arrastrar miedo. Avanzó sembrando raíces. La adopción de Josué no fue un trámite más, fue un acto profundamente simbólico. Juan firmó los papeles con la misma mano firme con la que años atrás había sostenido la cerca rota donde todo comenzó. Cuando el juez le entregó el documento final, Juan no sonrió de inmediato. Bajó la mirada hacia el niño, que jugaba con un lápiz sin entender la magnitud de ese instante. Desde hoy, dijo el juez, es legalmente su hijo. Juan se arrodilló frente a Josué. No te prometo una vida perfecta, le dijo, pero sí una donde nunca vuelvas a estar solo. Josué lo abrazó sin palabras. No hacía falta ninguna. Los días se llenaron de rutinas nuevas. Juan enseñándole a Josué a caminar entre los corrales. Marisol riendo al verlos regresar cubiertos de tierra. El establo creció, no solo en animales, sino en propósito. Se abrieron nuevas líneas de trabajo, rescate de animales, atención veterinaria comunitaria. Los Álamos dejó de ser solo una hacienda, se convirtió en refugio. Una noche, mientras el viento movía suavemente las hojas y Josué dormía, Juan habló. He pensado algo, dijo, sin mirarla directamente. No quiero que lo sientas como una obligación, pero me gustaría tener un hijo contigo. Uno nuestro, biológico. Marisol no respondió enseguida. Caminó hasta la ventana. Pensó en su pasado, en el miedo que alguna vez la gobernó. Pensó en el presente, en la calma. No para reemplazar nada, añadió Juan, sino para sumar. Marisol se volvió hacia él, con los ojos húmedos. La vida ya me dio una segunda oportunidad contigo, respondió. No voy a cerrarle la puerta a una tercera. Se abrazaron sin prisa, como quienes ya no necesitan correr. El pasado, sin embargo, hizo un último intento por alzar la voz. Una carta llegó sin remitente. Dentro, una sola línea. Esto no ha terminado. Juan la leyó en silencio. Luego la rompió. Sí terminó, dijo. Cuando dejamos de tener miedo. Nunca hubo más amenazas. Axel desapareció del mapa social, consumido por sus propios errores. El poder que creyó eterno se volvió insignificante frente a una verdad sencilla. No todo se puede controlar. Meses después, Marisol anunció la noticia con una sonrisa temblorosa. Estoy embarazada. Juan se quedó sin palabras. Luego lloró. Lloró como no lo había hecho ni siquiera el día de la boda. Porque esa vida que crecía no borraba el dolor pasado, lo transformaba. El último amanecer de esta historia fue sencillo. Juan, Marisol, Josué, y una nueva vida en camino, caminaban juntos por el mismo sendero donde una vez hubo miedo. Los perros corrían adelante. El sol nacía lento, dorado, idéntico a aquel primer día. Juan miró a su familia y entendió, por fin, lo que la vida había querido enseñarle. Que la sangre no siempre define, que la familia se elige, y que proteger al otro, incluso cuando cuesta, es el acto de amor más profundo que existe. Así, en silencio y sin promesas grandilocuentes, la historia cerró como comenzó, con compasión, con coraje, y con la certeza de que el amor verdadero no huye, se queda y cuida.